Buenos días. Como muchos de ustedes saben, el Centro de Historia Intelectual de la Universidad Nacional de Quilmes está abriendo una maestría en Historia Intelectual y por muchas de las consultas que nos han llegado nos pareció que podía ser útil aclarar qué cosa es la historia intelectual para nosotros, es decir, no a partir de sus enfoques teóricos, sus diversas tradiciones, sino tal cual la pensamos en nuestro grupo, que hace ya más de 25 años viene construyendo un territorio propicio para este tipo de estudios, no solo en Argentina, sino en América Latina, con la revista Prismas, organizando congresos y seminarios, lanzando proyectos colectivos que luego se convierten en libros, como la historia de los intelectuales en América Latina, un emprendimiento que dio lugar a 2 volúmenes escritos por más de 60 investigadores de todo el continente, o la Argentina como problema, o ciudades sudamericanas como arenas culturales, y ahora organizando esta maestría. Ahora bien, como se puede ver por los 3 títulos de libros que mencioné, el arco de temas que abordamos es muy amplio y va desde la historia de los intelectuales a la historia cultural urbana. Y cuando hablo de intelectuales no me refiero solamente a los intelectuales que tradicionalmente han sido estudiados, los intelectuales consagrados, sino también a los intelectuales menores, los otros intelectuales como pueden ser maestros, intelectuales de pueblo, curas o las propias mujeres, en tanto intelectuales que han tenido un ingreso tan dificultoso a la escena intelectual, habiendo sido sin embargo tan importantes y que hace muy poco vienen siendo estudiadas. Entonces, este arco que va de la historia de los intelectuales a la historia cultural urbana incorpora además otros enfoques como la historia conceptual y de los lenguajes políticos, la historia del libro, la edición y la lectura, o historias disciplinares como puede ser la historia de las ciencias sociales, la historia de la historiografía, etc. Y para hacer, por lo tanto, esta gran cantidad de temas, apelamos a distintos enfoques disciplinares de la historia de las ideas, de la historia cultural, de la historia social y política, de la sociología de las intelectuales, etc. Como ven, nosotros no consideramos a la historia intelectual en sí misma como una disciplina, sino más bien, y aquí me gusta mucho una definición de Anthony Grafton, que la definió no como una disciplina, sino como una zona sísmica, en la que las placas tectónicas disciplinares convergen y se entrechocan produciendo todo tipo de ruidos, ¿no? Me gusta mucho esa definición de la historia intelectual como algo que pone justamente en crisis toda una serie de disciplinas abordándolas de distintos lugares. Ahora bien, al mismo tiempo que damos una versión tan abierta y diría centrífuga de la historia intelectual, subrayamos una disposición analítica que compartimos y que hace posible justamente tener un vocabulario común, tener un debate entre todos. Y esta disposición es que en cualquiera de los temas abordados buscamos poner en el centro una relación dinámica entre 3 dimensiones. La dimensión de las ideas propiamente dichas, pero no en su acepción abstracta como corrientes transhistóricas de pensamiento, sino como aquellas formas de pensamiento disponibles en cada momento, es decir, lo que se puede o no pensar en una situación dada por un sujeto histórico determinado. La dimensión de las ideas, la dimensión de los contextos, como decía Oscar Terán, es decir, todo aquello que las ideas no son, y no me refiero solamente a los contextos históricos, políticos o sociales, sino a la propia vida intelectual, que es, podríamos decir, el contexto más inmediato de producción de las ideas, esa dimensión de relativa autonomía en la que funcionan los intelectuales, sus instituciones, sus revistas, en la que se traman intereses y lógicas específicas, diferentes de las lógicas que operan en otras esferas de la vida social. Y en tercer lugar, y esto yo creo que es algo que diferencia nuestro trabajo de lo que era tradicionalmente la historia de las ideas en la Argentina, en tercer lugar, la dimensión de las formas mismas en que las ideas se expresan, los textos, la importancia dada a la lectura de los textos, a sus tonos, a los esquemas y relatos que organizan, a sus géneros discursivos y también, por supuesto, a sus cualidades materiales como libro o impreso, a sus formas de circulación, todo lo que la historia del libro y la edición viene poniendo en el centro para tratar de entender justamente qué cosas son las ideas
en su propia materialidad. Y atendiendo por último a aquellas ideas que no asumen formas lingüísticas propiamente dichas, algo corriente para quienes trabajamos en historia cultural urbana o historia cultural del arte o de las tecnologías y todo el mundo de representaciones que producen. Como ven, se trata de un enfoque híbrido que busca entender a las ideas, los intelectuales y la cultura en Argentina y en América Latina, ampliando lo más posible las lentes historiográficas. Esto es lo que hemos venido haciendo y lo que esperamos poder transmitir en la maestría de Historia Intelectual que estamos inaugurando. Muchas gracias.